Vamos a empezar esta tarde con la entrevista que tenemos y os voy a presentar a Maday Ruiz, que es una ingeniera agrónoma con la que trabajo en Uva de Mesa, ella es especialista, pero hoy la traigo aquí sobre todo para hablar del tema de papeles, que las leyes nuevas, estas verdes y las políticas verdes, eso que se habla así de las políticas verdes, de acuerdo, está materializado en base a leyes que aquí en la zona del campo de Cartagena tenemos el caso de la laguna del Mar Menor, que está contaminada y aquí le echaron la culpa casi exclusivamente, por no decir exclusivamente, a los agricultores, ¿de acuerdo? Y se empezó a ensayar una ley que ahora han empezado teóricamente en enero, si no me equivoco, ahora Maday nos corregirá, me corregirá, pero se debería haber empezado a aplicar en toda España a partir de enero y realmente eso, creo que solo se está aplicando en Murcia y a toda España se ha prorrogado un poquito. Buenas tardes, Maday. Buenas tardes a todos. Preséntate un poco y a mí una pregunta que me gusta hacer hacia la gente es cómo tú acabaste trabajando en la agricultura. Pues de pequeña era una niña muy conectada con el campo y la naturaleza. Me criaba los fines de semana en una finca de almendros de secano de la zona de Alhama y suelta desde que aparecía hasta que me recogía, suelta pues, por ahí sola con perros, con los perros de los vecinos, los recogía a todos que estaban encadenados, los paseaba, monte para arriba, bancal para abajo, mucho almendro y también los huertos de cítricos de los vecinos. Cuando llegué al instituto se me ocurrió la locura de coger una optativa que se llamaba Agricultura Ecológica y gracias al profesor biólogo de ahí salimos tres ingenieros agrícolas. Supe que mi profesión tenía que estar ligada con el aire libre, ¿no? Y digo locura porque uno no sabe dónde se mete cuando llega a producción. Claro, a producción, y tú puedes hablar de producción en mayúsculas porque aunque hiciste un módulo de agricultura ecológica en el instituto, tú después de la universidad, tú has ido a producción sobre todo de uva, ¿no? En convencional. Sí, al especializarme en uva de mesa, está considerado un cultivo difícil, pero aquí el equipo de sanidad vegetal, al mando de Alfonso Lucas, ha sido muy buena formación y muy buen equipo. A mí me apasionó desde el primer momento, he intentado hacer pinitos en otros cultivos, pero con la uva bueno, se lo lleva todo, ¿no? Y además aquí hay mucha uva, con lo cual es un cultivo que no necesita de abarcar, ¿no? Y, y la uva de mesa en ecológico hacía muchas aguas por la calidad comercial del racimo, ¿no? Que tiene que estar impoluto. A nivel personal me hice agricultora un año, por supuesto al ser personal era en ecológico y la briega y la falta de herramientas de ecológico pues me hizo ver de una forma que ya sospechaba pues que no era para mí viable en ese momento y seguí pues penando en el transcurso del convencional, ¿no? Mm. Hasta que te conocí, Lázaro. Me cuento un poco, yo me metí, ahí tengo por ahí una diapositiva, me metí, cuando yo empecé con todo esto, es lo típico de cómo te vas a hacerle esto a alguien, ¿no? Y si le juego la finca a alguien, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue, como yo soy de la zona de Totana y tengo muchos amigos y con el tema de la uva y siempre eso, la complicación, ya no en ecológico, que era casi la imposibilidad, sino la dificultad que tenía la uva, ¿no? Y los encarecimientos de los protocolos que hablaremos más adelante. Entonces, pues me alquilé un parral y empecé a hacer mis pinitos, ¿no? A experimentar. Y ahí un día, pues, un amigo que me puso las mallas, tienes que conocer a Maday, y a Maday tienes que conocer a Lázaro, y un día apareció por allí y nada, y que cuente ya un poco lo que vio. Sí, nuestra historia personal está hecha pues de nuestras andaduras y todas las personas que se nos cruzan en el camino, ¿no? Que hacen un poco de link, de conectores y de apóstoles. En este caso fue el Cuco de Aledo, ¿no? Grande. Que estuvo insistiéndonos por separado de que nos conociéramos y pasaron meses por cuestiones laborales. Y dije, mira, para no escucharlo más. Y, y yo entré por el Parral y en esa zona había llevado durante varios años cultivos. Es una zona donde hay mucha salinidad y los cultivos que yo había llevado nunca habían expresado una hoja grande ni suelta.
y yo vi una hoja grande suelta y muy diferente, con una forma más lanceolada, en una variedad que luego me dijo que era superior, que esa expresión genética yo no la había visto ni siquiera cuando empecé a trabajar hace más de 29 años en la zona de Abarán, que había mucha superior, Abarán y Cieza. Y dije, cuando llegué andando por el Parral, creo que te dije, Lázaro, no sé quién eres ni lo que haces, pero yo quiero saber qué estás haciendo aquí. Y así, ¿no? Desde entonces, como si Sí, hubiéramos comido juntos toda la vida. sí, y bueno, es eso, que cuando al final es lo bueno que tiene esto, cuando equilibra los cultivos y tal, con la microbiota local y tal, pues la verdad pues que pasan otras cosas. Y a mí la suerte de conocerla a ella es como tener, y esto en un vídeo lo digo, ¿no? Porque al final es como que muchas veces parece que el agricultor, como si fuera tonto o no supiera, y los agricultores sois unos artistas y del cultivo, hombre, si ya es el primer año, no, pero tú cuando ya llevas 5 o 6 años de cultivo haciendo casi siempre encima de todo el mismo cultivo, os volvéis unos expertos de conocer a eso y muchas veces os falta ponerle nombre a las cosas para, ¿sabes? Para que podáis tomar decisiones, ¿no? Y yo la suerte que he tenido de conocerla a ella es que a mí en la UBA, pues he tenido una maestra que llevaba, ¿sabes? Con 30 años ahí en la UBA, que me ha dicho, pues por aquí tienes que llegar hasta aquí, ¿no? Hasta este momento, el otro, ¿no? Entonces, esa parte del manejo en la que vosotros controláis, la que hay que ir tomando es la otra parte, ¿no? De poder fabricarte las cosas y de entender en cada momento qué hacer, ¿no? Y yo con esto, porque al final Madai es un caso como muchos buenos técnicos que conozco, que al final están acabando todos en la enseñanza porque, porque están desencantados con el campo, ¿no? Porque al final los técnicos se ven obligados a ser técnicos comerciales, a vender garrafas, tal, y los rappels, y tú vas con tu buena intención, pero llegas a la oficina y te dicen, oye, que tienes que vender tanto más, ¿no? Entonces cuéntanos un poco de esa experiencia, que seguro que hay Bueno, alguno por voy, aquí voy- que... voy a intentar ser breve. Yo estaba siempre elegí las Atrias, ¿no? Por no tener una implicación laboral pues, con otros compañeros de 10 12 horas diarias con una alta responsabilidad, ¿no? Pues porque por circunstancias personales, eh, por circunstancias personales yo no podía dedicarme, ¿no? La maternidad en solitario, fueron muchos factores. Entonces, eh, conocía muy bien la legislación porque teníamos reuniones con sanidad vegetal constantes, ¿no? Era nuestro foco de formación, muy técnico, muy de conocer las familias químicas, con un trabajo muy bien hecho de formación a agricultores. Y en el 2011, creo recordar, salió el decreto, bueno, salió un decreto que siempre lo bauticé como el zorro vigila a las gallinas, ¿no? De repente toda la subvención de formar a técnicos con un gran nivel, eh, de repente todos los distribuidores de agroquímicos que durante esos 20 años se había hecho una labor de quitarle esa, esa fuerza en asesorar a agricultores, de repente se le concedía a los distribuidores agroquímicos otra vez todo el poder de asesorar a agricultores, de firmar cuadernos de campo, y eso es lo que se había construido antes de retirarle a ellos esa fuerza para que el asesoramiento fuera más técnico y menos comercial, ¿no? Y yo cuando vi ese decreto, pues vi que era la muerte de la agricultura como la conocíamos. De hecho, al año siguiente retiraron las subvenciones de Atria. Y ahí, bueno, pues hemos visto una serie de cambios. Ahora estamos inmersos en lo que es el Pacto Verde de la Unión Europea con la política agraria comunitaria. Y aunque nos dicen que todo es por el bien del medio ambiente y del clima, bueno, hay muchas formas de abordarlo y de verlo. Mm. Porque ya para rematar el tema de los protocolos, pues eso que, digamos que el poder o la capacidad que a lo mejor por mucho lo había, ¿sabes? Se lo ha encontrado ya hecho y se creía que siempre ha sido así, ¿no? Y es una pena que se hayan perdido ese tipo de atrias, ¿no? Eh, y, y el tema es que luego también depende del desarrollo. Nosotros lo que nos hemos encontrado, por ejemplo, trabajando en diferentes provincias, es que dependiendo de la provincia, dependiendo
cuán desarrollado está el tema de la comercialización, ¿no? Pues para sacar el mismo cultivo en unos sitios, o sea, de unos sitios a otros puede diferir los protocolos, que 3 o 4 mil euros por hectárea. Sí, sí, sí. Aquí ellos saben más que nosotros, tienen más, ¿no? Según con el distribuidor con el que hayan estado, habrán hecho unos costos por hectárea u otros, ¿no? Sí, me lo decía un compañero ingeniero de Burgos, que me decía que antes en el cereal era nano y ahora son como, mejor eran 3 tratamientos, ahora van por 7, ¿no? Sí, el desconocer, claro, esto es como todos los oficios, ¿no? Cuando te formas con personas que saben mucho y te van formando a lo largo del tiempo, pues te vuelves un mejor profesional que no si aterrizas pues con unas presentaciones comerciales, con mucho marketing americano, lógico, ¿no? La capacidad técnica ante los problemas se demuestra, ¿no? Y entonces, en vez de cambiar las familias químicas, en vez de conocer muy bien las familias químicas para alternar, que no haya resistencias, entre las cadencias meter pues, el clásico azufre, pues las razones comerciales a lo mejor es meter dos materias activas en un mismo tratamiento, ¿no? Eso desde un nivel técnico muchas veces no tiene sentido. A veces simplemente con irse a la marca original, que tiene los mejores disolventes, hay una eficacia, tantas pruebas hemos hecho, ¿no? En el transcurso, a lo mejor hay una eficacia mayor de un 20% solamente yéndose a una marca original y no genérica. Y no hace falta meter dos materias activas. Y así suma y sigue. Muchas, Mm. muchas cosas. Sí, que es por un lado de, digamos que yo lo que me di cuenta con todo esto en la agricultura, de que al final el agricultor está, o sea, el agricultor está ahí y al final le viene gente a echar una mano, pero cada uno con un interés diferente, ¿no? Entonces Claro. es complejo de cojones, ¿no? Y ya cuando encima de todo, y era porque te traemos a ti aquí hoy, es hablar de ya si la realidad del mercado no es suficiente como, pues, como para machacar y al final pues lo de que los precios llevan sin subir, los precios de venta no suben, si encarecemos el protocolo, pues al final está atrapado entre la espada y la pared, ¿no? Y ya llega, ¿sabes? Aquí ya para poner el último clavo en el ataúd llegan las normativas, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esta ley de nutrición sostenible, ¿no? Y empezando o sea, ¿de dónde viene esto y por qué quieren aplicar esto? Pues el Pacto Verde Europeo, a través de la política y la política agraria comunitaria de la Unión Europea, desarrollan el plan estratégico que todos estamos escuchando, la PPAC, ¿no? Todas las subvenciones y ayudas que están haciendo a la transferencia tecnológica, innovación, etcétera. Ellos dicen que en cuanto, esto lo llaman Farm to Fork, ¿no? Que se traduce en castellano de la granja a la mesa. Y agloba varios puntos, no solamente nosotros como producción sostenible, sino también pues, todo lo que es el proceso de distribución, el consumidor, etc. Esto, la finalidad es tener medición, datos para medir y capacidad de analizar esos datos para ir estableciendo intervenciones hasta 2030 en una primera fase, ¿no? Y, Medio ambiente y cambio climático son las bases de este pacto verde, ¿no? y, y el tema es que del 2030, ¿cuáles son los objetivos que se han puesto? O sea, porque nos habla de Pues 2030. uno muy fuerte, y digo muy fuerte con la antesala de que el nivel de plagas cada vez es más alto y los fitosanitarios cada vez se quedan más cortos, ¿no? Los fitosanitarios más tóxicos como organofosforados ya se han caído prácticamente, no sé si quedará alguno en hortaliza, en frutales y uva mesa prácticamente no queda ninguno. Lechuga seguramente sí. Mm, los IGR, ¿no? Estos que son biorracionales, pues son muy caros y la innovación o las feromonas, que serían una buena herramienta, pues no hay tanta investigación o no pueden sacarlas bien. Entonces, la reducción de 2030 de fitosanitarios es de un 50%, empezando por los más tóxicos, ¿no? Con unos cálculos y unos baremos que ellos establecen, pero 50% de fitosanitarios. Y en cuanto a fertilizantes, del 20%. El Estamos 20%, hablando que quedan 5 años, incluida materia orgánica, enmiendas, todo. sí, desde hasta estiércol, ¿no? Porque aquí Sí, en el estiércol
estiércol es la Es, caza cas- de brujas. es casquiano, ¿no? Lo que está pasando aquí, lo que pasa aquí con los con los purines y ese tipo de cosas, ¿no? Que es como Mm, cuéntanos algún caso de cómo Pues, es la historia. pues yo me mudé y me vine a Cartagena hace 2, 3 años, ¿no? Y aquí en Cartagena, pues el cambio de una de las labores que he tenido que abordar es todo el tema de medidas cautelares, ¿no? Del Mar Menor. Venía de los protocolos de Perdón, Global Gap. el inciso de las medidas cautelares son, digamos, por estas leyes, digamos, te obligan a hacer una serie de papeleos y te obligan a tener una serie de técnicos o de personas que te están certificando cada uno una cosa diferente. Por lo que decía Lázaro al principio, la contaminación del Mar Menor ha sido acusado el agricultor directamente y por la permeabilidad y vulnerabilidad de los acuíferos por nitratos. Y todo eso ha desencadenado una serie de leyes, tanto de Confederación Hidrográfica del Segura como de la Comunidad Autónoma, que no se ponen de acuerdo ni en cuanto a las zonas, ni en cuanto a las pautas. Una es más restrictiva que la otra y al final pues te tienes que ir a la restrictiva para no meter la pata. Y cuando salió la ley de nutrición sostenible, estaba trabajando en una empresa y me dijeron, anda, míratela. Dije, anda, pues esto es las medidas cautelares del Mar Menor, es la antesala de lo que van a hacer para toda España, ¿no? Así lo vi yo y así lo vimos los técnicos que estábamos abordando medidas cautelares, ¿no? No habéis fallado en el diagnóstico, ¿no? No, más sabe el diablo por viejo que por diablo, o al revés. Sí, y cuéntanos, por ejemplo, cómo es con el estiércol, para que entiendan un poco el punto que se está llegando aquí. Bueno, yo el estiércol aquí en Murcia, ya la última tanda de restricciones era que había que aplicarlo antes de 24 horas, ¿no? Y enterrado y además con una serie de restricciones de los partes de AEMET, ¿no? De la estación de climatología, se considera AEMET como oficial, con las lluvias, con las pendientes y luego por zonas, ¿no? Pero en la nueva modificación de la Ley de Nutrición Sostenible que ha salido en el 24 en agosto, dice 12 horas, ¿no? Eso en cuanto a estiércol. Sí, o sea, que tú tienes que Eh, tener, esto supone, por ejemplo, aquí estamos hablando sobre todo de una zona de mucha hortaliza. Hay huertos de cítricos, pero esta zona, y de otro tipo de cosas, ¿no? Pero, y mucho invernadero, pero la mayoría es campo, ¿no? Entonces, esto supone que tú tienes que quedar con el del estiércol, que te deje que te aboque el camión, y entonces tienes que tener el tractor preparado para distribuirlo rápido y labrarlo todo. Y tú ponte, yo que sé, que aquí para vivir, ¿qué tienes que tener? Ya mínimo en hortaliza 30 hectáreas, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? De 30 a 40 hectáreas, pues eso es como una carrera, ¿sabes? Es una gincana, ¿no? Es como eso, y si no multa al canto, porque te están viendo por satélite. Sí, y yo desde la parte más técnica, pues siempre he recomendado a los agricultores que compraran el estiércol con muchos meses de antelación y los compostaran, porque el origen del estiércol muy fresco pues, te deja el suelo, vamos, te puede quemar, ¿no? Porque no está bien compostado, etcétera, etcétera. Entonces de repente te traigan el que te traigan, además pagando las bañeras, pagando los portes de forma progresiva, con su remodega, con su registro, el sandach si son purines, bueno, Es los verdad, sistemas de aplicación. cada camión de mierda tiene que llevar su papelico, ¿no? Es como llevar como pasaba, como se hace, bueno, imagino mis padres han sido granjeros de pollo y de cerdo y las guías de los animales, ¿no? Cada vez que cargaba un animal, un camión de animales tenía una guía que era como el registro de dónde venía el lote, ¿no? Y ahora está pasando hasta con el estiércol, ¿no? Que son cosas que, bueno, son para reírse que le toque para llorar. Con los purines se complica más por el tema del nitrógeno y así suma y sigue. Hay una larga lista, la ley está de nutrición sostenible, que es el Real Decreto 1051 del 22, y su modificación, el 840 del 22, que el que tenga que meterse ahí, pues que se lo lea muy bien antes de hacer alguna actuación, Es complejo. porque hay un montón de puntos. Y fuera de la anécdota esta de, bueno, que no, pues eso, que si alguien que he visto a alguien del campo de Cartagena, que no se lo tome a mal, que
que no lo vemos a broma, pero es que ya si no nos reímos y nos tomamos esto un poco cachondeo, ya acaba uno cabreado. Entonces, ¿cuáles son los puntos, así para simplificarlo para agricultores? Así, aquí ahora mismo hemos visto que tenemos agricultores de toda España. Es más o menos, y ahora después enseñaremos el mapa de nitratos, que es impresionante. ¿Cuáles son las claves de la ley que como agricultores ellos deben de saber para que no, ¿sabes? Que no llegue ninguna receta? Pues mira, todos los que estéis ya en una zona declarada vulnerable, el Real Decreto de Nutrición ya entrará en vigor. A los que desde septiembre de 2024, a los que no, se les da un año más. De todas formas, para complicarlo un poquito más, le han dado patria potestad a cada comunidad autónoma para establecer los plazos e incluso para, eh, ¿cómo se dice?, restringir todavía más las bases, que son las de la Ley de Nutrición Sostenible. Entonces, cada uno en su comunidad autónoma se tiene que poner al día, porque varía. Hombre, Entonces, yo aquí me iría, como has dicho antes, me iría a la más restrictiva, ahora mismo en Murcia, ¿sabes? Como parece que se quieren llevar el la premio. tenemos clara. Sí, se quieren llevar, Ujú. parece que se quieren llevar Además, el premio. bueno, ya me perdí porque la última vez que estuve en una empresa de producción así de exportación, yo ya llevaba el Spring, el protocolo Spring, que es una versión del Global Gap, y empezó para cítricos y para uva de mesa, y a fecha de hoy, que han pasado 4 años, no sé si ha abarcado más, y el protocolo Spring es esto también. Entonces ya depende de que seáis exportadores, de a quién, de qué protocolos os metan, pero esto ya está por todas lados. Nos están metiendo, Europa nos está metiendo los protocolos por todas partes. Entonces, lo más a tener en cuenta quizás sea que la emisión de gases invernaderos y de amoníaco está bastante buscada y hay que tener un plan de gestión redactado por un técnico en el que se diga cómo vamos a reducir los gases invernaderos y también los que están considerados como tóxicos. Por ejemplo, la paradoja es que los mismos fitosanitarios, con sus componentes, sobre todo disolventes y otros, dejan residuos tóxicos, ¿no? El hexaclorobenceno, esto nos sonará cuando nos leemos la etiqueta del disolvente, ¿no? Pues entonces también hay que tener ahí, incluye el protocolo, ¿no? El de emisiones y el de tóxicos. ¿Cómo los vamos a reducir? Igual con los metales pesados. ¿Qué vamos a hacer para no incrementar los metales pesados en el suelo? En el cuaderno de campo hay que apuntar ya la fertilización y el volumen de agua y la procedencia del volumen de agua. Pero para resumir, esto es como cautelares. Una tablita con los abonos que usamos, da igual que sea de fondo, que enmienda, que NPK, hay que reflejarlo. Mm, y se calcula en la tabla de nosotros hemos hecho una tabla de Excel y calcula las unidades al final según los kilos que le metemos, los campos, las unidades fertilizantes porque podemos. Las técnicas para ver las composiciones también es obligado. Tener un asesor en nutrición, nosotros nos vamos a tener que registrar, tanto los fabricantes como los técnicos, nos tenemos que registrar en un registro que todavía no existe, igual que el ROMA para maquinaria, el ROPO para asesores y para fumigadores, aplicadores, perdón. Y pues este que se va a llamar REFER, me parece. Eh, ¿Qué más? El plan de abonado, a lo mejor lo más novedoso. El plan de abonado te va a obligar a hacer balances de nitrógeno. Cada comunidad autónoma a lo mejor establece su calculadora. Nosotros tenemos la de la CAR, la Y calculadora. esto de los balances, explícalo, aterrízalo un poco así para los que no somos técnicos. Pues básicamente son 170 kilos de nitrógeno por hectárea y año. En las zonas más restrictivas es 120, siempre que no sea zona cero normal menor, que ya ahí ya... Y el fósforo va a ser 120 máximo. Y si Entonces, tienes, por ejemplo, tú, y todo esto va medido con análisis de suelo. esta ley dice cada 5 años, pero cautelares habla de cada año. Global Gap, según el punto de Global Gap, es cada año también. Entonces, bueno, pues para mí que cada año y uno se quita problemas, ¿no?
Y al si, inicio y al y, final del cultivo. y si, por ejemplo, ya inicio el cultivo, hago un análisis de suelo y tengo el fósforo y el nitrógeno más alto de lo que ellos dicen, ¿qué pasa? Vale, en la calculadora de nitrógeno se refleja el nitrato del agua y esperemos que no la saquen también con el fósforo, porque de momento estamos hablando de calculadora con el nitrógeno, pero parece que el fósforo va a entrar en la ecuación. Entonces, eh, se considera el nitrógeno del suelo, del análisis de suelo y también la materia orgánica, así como la textura, porque varían. Hay unas tablas, unos baremos. Y entonces, en función de los nitratos que lleva el agua, de los que tienen análisis de suelo, te determina una serie de unidades fertilizantes que tú puedes echar, o sea, de kilos de nitrógeno. Si además tienes restos de cosecha incorporados en el suelo, en el caso de hortalizas, o incluso si te cayó el limón al suelo, no lo recogiste, pues también hay unas tablas que te dicen qué cantidad de nitrógeno te está aportando ese resto de cosecha. Y a partir de ahí es lo que tú puedes contabilizar para tu plan de abono. El plan de abonado se hace al inicio de la campaña. Y a partir de ese plan de abonado, con tus unidades fertilizantes repartidas, a partir de lo que el balance de nitrógeno a cierre de campaña te deja, es lo que tú puedes usar. Y el Creo que tema se ha es quedado que, claro. sí, yo creo que más o menos se ha entendido, ¿no? Como lo estaba explicando antes, era un poco más técnico. Si tu análisis de suelo da 450 de nitrato, es que no puedes echar ni un gramo de nitrógeno. Ya el del agua te va a sobrar. Y durante este año y el que viene y el que viene. Sí, porque Si da yo que, perdona, Madai, porque aquí nosotros tenemos una experiencia, ¿vale? No sé si habéis visto en el canal de YouTube que tenemos de Ecolución, que es la empresa con la que nosotros hacemos consultoría y asesoría. Nosotros tenemos un invernadero de pimiento California, que es este de 3 colores de los supermercados, y llevamos 3 años trabajando en esa parcela como trabajamos nosotros, o sea, sin añadir nitrógeno, que hace poco nos pasó que se pusieron los pimientos amarillos y era que habían dejado de regar con el agua de riego, el agua de riego viene aquí con, que son 100 ppm de nitrógeno o algo así. Sí, depende del momento, Sí, del pero rango, el agua de riego de en la red, aguas. el agua de riego de la red de la comunidad de regantes nos viene con 100 ppm de nitrógeno y como cambiaron a la de lluvia, hubo una clorosis en el cultivo, ¿no? Y de ahí, locos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y digo, hostia, pues mira, pues lo vamos consiguiendo, ¿no? Entonces vamos trabajando con microbiología autóctona, vamos trabajando el nitrógeno y tal, haciendo aportes pequeños y sobre todo extractos vegetales, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos por el tercer año, le hemos sacado aquello el año pasado, que son los últimos análisis los tenemos antes de empezar la campaña que estamos ahora, y le habíamos sacado aquello, pues 200, o sea, 210.000 kilos de pimientos y nos había bajado el nitrógeno, estaba igual, y de fósforo nos han bajado 10 creo que son microsiemen, ¿no? Y entonces dices, hostia, pero como a alguien que sí necesite, o sea, a alguien que esté produciendo, que sí necesita fertilizar y aportar, dime tú a mí cómo cultiváis, ¿no? Es un reto bien gordo porque lo comentábamos tú y yo el otro día con un amigo agricultor de uva en una zona de suelo muy calizo. Pues le dije, venga, vamos a hacer un análisis de suelo y vamos a poner un poquito al día, ¿no? Vamos a poner tensiómetros, porque luego, pues si te llueve, ¿no? Otra de las cosas que si te llueve, con una precipitación creo que es mayor de 10 milímetros, no sé si 10 o 20, que es ridícula porque eso no sustituye un riego, tú no puedes reflejar que has regado ese día en tu cuaderno de campo, porque tienes que contabilizar el agua, ¿no? Y con esto de los riegos, Entonces, perdona, y con esto de los riegos hago un inciso, porque nosotros trabajamos el satélite, ¿de acuerdo? Y esto te lo ven. O sea, es como el que está utilizando parcelas de secano haciendo regadío, que eso se ha hecho siempre, porque al final no ha ido nunca a arreglar los papeles. Yo tengo un primo que desde los años 50 es una parcela que se lleva regando y tenía los derechos del pozo. Y como no lo cambiaron los papeles antes que se podían cambiar fácil, pues ahora directamente te ven por el satélite, tracatá, multa y regado ilegal. Después de llover por satélite, te lo están viendo.
O sea, te ven si riegas o no riegas. Ujú. Y bueno, dentro de las normativas estas de sprint, de protocolo sprint, una versión del globo, una variante, una rama, o Eso es para como se exportar. dice, tentáculo, sí, un tentáculo del Global Gas para exportación, en cautelares es igual. O sea, no puedes regar 3 horas o lo que tú consideres sin justificarlo. De hecho, no puedes regar más de 2,5 horas en campo de Cartagena con medidas cautelares. Tienes que fraccionar riegos si quieres regar más. Entonces, tú no puedes decir, bueno, he metido no sé cuántos metros cúbicos en 2,5 horas, porque sí, tienes que justificarlo con una medición de tensiómetros acorde a esa cantidad de agua que has metido. Hombre, al final este tipo de zancadillas, pues la parte positiva que le podemos sacar es que al final pues empiezas a trabajar con tensiómetro, empiezas a mirar otras cosas y buscas o sea, bueno, buscas, no, estás obligado a buscar la eficiencia, ¿no? Pero al punto de... Sí, yo personalmente le veo una ventaja. Sí, pero yo esto siempre lo hemos hablado, esto es mi opinión personal, de que normalmente cuando tú le vas a subir el listón a alguien, pues primero, ¿sabes? Digamos, lo enseñas primero y no, le subes el listón y lo obligas a que vaya, ¿no? Porque ha sido como de repente todo nuevo, ¿no? O sea, todo. Claro, es que de lo que uno sabe a lo que en realidad ocurre, pues nosotros ya llevamos 15 años sabiendo que el agricultor tenía que ponerse al día con mediciones de tensiómetros, ¿no? Ujú. Y que el ahorro del 20 al 30% de agua trabajando con tensiómetros, aunque fueran manuales, lo tenía casi asegurado, ¿no? Pero, pues eso, lo que tú dices, la falta de formación, el agricultor se marea, a mí me costó mucho establecer un protocolo, un sistema para traspolarle la enseñanza de los tensiómetros a los agricultores y hasta que lo conseguí, pues también me mareé yo, ¿no? Entonces, pues claro, pues a nivel comercial una pareja de tensiómetros manuales no te deja margen, con lo cual no te implicas con el cliente. Solo algunos locos lo hacemos. Yo me beneficié de ese asesoramiento, la verdad. Eh, y alguna cosa así clave que deben de saber ellos más. Sí, se está ampliando todo el tema de zonas vulnerables, con lo cual a través de vuestras comunidades autónomas tenéis que ir viéndolo. La mejora del suelo y Ponemos, de la ponemos, microbiota. perdón, ponemos un mapa, enseñamos el mapa ahora, ¿no? Sí, está el de Confederación de Hidrográfica del Seguro, Yo, que creo que mira, aplica. este es el mapa yo me he preparado que este es de 2021, o sea, ay, perdón, este es el mapa de 2021, o sea que este ha cambiado, ¿no? Aquí nos falta Canarias, que estaba por esto está sacado esto es un PDF del Ministerio de 2021. Hemos visto, no hemos conseguido los informes, pero hemos visto que hay versiones hasta 2023, ¿no? Entonces, lo que tenéis en rosa, ¿de acuerdo? Son las zonas vulnerables. Nosotros la que estamos hablando es esta de aquí. O sea, nosotros estamos en esta, ¿no? Pero tú mira La Mancha cómo está, mira Extremadura, toda la zona de Toledo, o sea, toda la zona de León, Valladolid, Burgos, toda la ribera del Ebro, Cataluña, la Comunidad Valenciana. O sea, está realmente Andalucía. O sea, Andalucía tiene desde la costa tropical, esto de Almería, esto de Ejido, creo. Pero luego toda la zona de Sevilla, todos los extensivos grandes, o sea, es brutal, ¿no? Mm. Pues, pues esa es la cosa, que también en el cuaderno de campo hay que reflejar si está dentro de una zona vulnerable. E incluso nosotros en cautelares muchas veces no lo hacemos, ¿no? Pero yo ya vi por ahí en algún BOE que te lees, de vez en cuando te lo revisas, te mueres de aburrimiento, pero te los tienes que revisar, que de aburrimiento, por poner una palabra más ligera, ¿no? Y entonces también tenemos que reflejar en Murcia, estamos en la zona 1 y 2 o 0, 1500, eh, vulnerabilidad, si está en zona de vulnerabilidad de acuífero y de permeabilidad, son dos visores distintos. Aparte de la zona de la ley del Mar Menor y aparte de la zona de Confederación Hidrográfica del Seguro, o sea, una locura. Sí, que no está
esto pues, eso va a costar unos años como ha pasado aquí, 3 o 4 años de Vale, adaptarse y ahora, bueno, ahora la gente parece que se están empezando a enterar, ¿no? Y eso, pero amenazas con multas, o sea, aquí ha sido duro. Aquí, sí, está siendo duro, sobre todo los que están en la zona cero están perseguidísimos, vamos, como si fueran terroristas tratados, ¿no? Y los terroristas tienen esos protocolos. ¿y algún punto más que creas básico? Sí, el plan de abonado, que se hará por unidad de cultivo, que esto cada comunidad autónoma ya lo iréis viendo, ¿no? Se van a establecer igual que estamos haciendo nosotros en Cauderal, es que es lo mismo. Unidad de cultivo es, si tengo naranjos, es una unidad de cultivo. Si tengo naranjos, mandarinos y limones, tengo 3 unidades de cultivo diferentes porque son cultivos distintos, ¿no? Entonces, nosotros intentamos agrupar lo más posible en superficie dentro de que hay unos mínimos y unos máximos. Depende de que sea secano, depende de que sea regadío y depende de que sea intensivo tipo invernadero, ¿no? Cambian los baremos de intervalos de hectáreas para que al agricultor no se le vaya la vida en análisis de suelo, ¿no? Es decir, por Sí, cada porque unidad de cultivo si son 3 unidades de cultivo, son son 3 análisis de suelo. 3 informes, o sea, todo, el papeleo, todo ese 3 planes de abonado, 3 cuadernos de campo, o dentro del cuaderno de campo 3 secciones de fertilización. Puedes aunar los fitosanitarios, pero no la fertilización, porque los análisis van a dar datos diferentes, entonces se complica. Entonces, claro, ahí hemos tenido clientes de 200 hectáreas de hortalizas, que eso es una locura. pues, La y tierra. aquí muchas veces, ahora estoy pensando de que a lo mejor, pues yo qué sé, ¿sabes? El paisano de Burgos o de la zona de León, Valladolid, Salamanca, que haga hortaliza, pues claro, ellos a lo mejor como van solo a lo mejor a un ciclo, pero a lo mejor si haces, por ejemplo, hortaliza, o sea, luego si no me equivoco, si yo hago, por ejemplo, remolacha y luego en el invierno le hago un cereal, son 2 unidades de cultivo, ¿no? Es como estoy haciendo 2 unidades diferentes. 2 balances de nitrógeno, dos programas distintos de fertilización, 2 planes de abonado diferentes. Y digamos, el nitrógeno que yo tenía para echar en mi parcela lo tengo que dividir entre los dos cultivos. No puedo Sí, gastar el tiro uno. partes de... Y luego, depende de la zona, puedes tener 2 cultivos o no puedes elegir el cultivo, te lo dice el programa. Sí, bueno, eso en zona cero, en la zona más complicada, había como unos cultivos, Sí. unas rotaciones que decías, ¿quién ha calculado? O sea, es como quién ha calculado esto, ¿no? Pues yo calcularé en base a lo que venda, ¿no? ¿Sabes? Como estamos ahí a nivel de planificación, un poco da miedo, ¿no? Otro punto a tener en cuenta es la urea, está bastante controlada. Se tiene que aplicar con incorporación en profundidad, con inhibidores de la ureasa, con encapsulamiento según los casos, y no puede superar el 20% del nitrógeno total de la finca. Y ahí varemos. Tampoco puede ser el nitrógeno en urea de toda España vendido más del 30% del nitrógeno total que se ha vendido, ¿no? Y habrá como penalizaciones si no vas cumpliendo durante 5 años seguidos estos baremos, ¿no? Se complica un poco. Otra cosa así, pues así a lo mejor, bueno, se necesita un técnico asesor, creo que lo he dicho, y te puedes escapar de tener un técnico asesor y un plan de abonado hecho por un técnico asesor si tienes sistemas informáticos de digitalización de cuaderno de campo y accedes a los programas que la comunidad autónoma te haya previsto metiendo tus datos para el plan de abonado. Porque volvemos a insistir, una de las finalidades de esta ley es la medición y de los datos. Entonces, esto significa que si yo me suscribo a una plataforma que ha llegado a un convenio con mi comunidad autónoma y pago mi mensualidad y tal, pues entonces me ahorro tener un técnico y el plan de abonados, pero yo en ese cuaderno digital tengo que ir metiendo todos los datos. Correcto. Porque si no los metes los datos, te están pillando. Mm. Pues, Y además, si no sabes cómo meterlos, también te pillan. Pero de pleno, vamos. O la, sea, ban- la banca siempre es. sí, porque son muchos trucos. Yo a veces sudas porque
por un lado tienes que tener los metros cúbicos que gastas, te lo manda Confederación o te lo manda tu sociedad, tu SAT del Pozo. Por otro lado tienes que cuadrar en la tabla los metros cúbicos que estás gastando, más los que tienes de remanente en el embalse, y te tiene que coincidir. Te tiene que coincidir. No puedes decir que has gastado 70.000 metros cúbicos y tenías concedido 50.000. Y los 20.000 restantes puedes poner que hay unos cuantos en el embalse, pero no que estaba lleno, ¿no? Entonces, claro que te pillan. Y te pillan porque si no tienes un conocimiento grande de los productos fitosanitarios registrados en el magrama, de las dosis que están autorizadas, y a lo mejor lo estás gastando a 10 centímetros cúbicos por 100 litros, más alto por el tema de que tienes resistencia y no te funciona el plaguicida en tu zona, pues ya estás metiendo la pata. O si no tienes en cuenta los plazos de seguridad, porque, en fin, te pueden... Sí, complicado. Sí, se va a poner, sí, que al final es como, va a ser como lo de la declaración de la renta, ¿no? Que necesitas Mm. que te traduzca para que te digan cuánto, perdón, yo soy de decir tacos, pero estamos aquí eso pues, un poco respeto, ¿sabes? Como que te diga, o sea, necesitas alguien que, para que te diga cuánto tienes que pagar cuando lo sabes desde el principio, porque si tú te equivocas, enseguida vienen y te dicen, oye, que te has equivocado. Y dices, hostia, pues dímelo, o sea, dime cuánto te tengo que pagar, ¿no? Hostia, está todo, la fiscalización está, yo creo que siempre pienso que hay partes, tiene partes positivas, ¿no? De que se controle, de que sea más sostenible, que no se vierta tanta cosa, ¿no? Pero a lo mejor en vuestras comunidades autónomas tenéis gente con cabeza o políticos que le dé miedo enfrentarse a los agricultores, que no ha sido lo que ha pasado aquí, ¿no? Es como aquí le dio más miedo con el tema del mar menor, les dio más miedo los ecologistas y tal, y fueron a muerte a por la agricultura, ¿no? Y, y ahora aquí en Murcia, las asociaciones de agricultores, pues lo que están compartiendo es como por nitrato, multa en Murcia 5.000 euros, en Castilla-La Mancha cero y en Extremadura cero, ¿no? Porque allí todavía no ha empezado, ¿no? Y si los políticos tienen cabeza, lo demorarán pues, lo máximo que puedan o formarán a la gente. Es que esto lo que hay que hacer es formar y concienciar a la gente y luego, ¿sabes? Te la pongo, pero ahora mismo aquí todo el mundo está callado y el día que la pongan, pues la han puesto. Porque al final Europa dirá, oye, que tenéis que ponerlo. Pues en Holanda están, por ejemplo, en el norte de Holanda, con el tema de los purines de las vacas, ellos hacen suelo, hacen cereal y muchos agricultores son ganaderos de vacas que tienen los cultivos para tirar los purines en algún sitio, como también nos pasa aquí. O sea, hay gente que a lo mejor es ganadera y compra tierra de agricultura por deshacerse del purín, ¿no? Pues en Holanda han llegado al punto, o sea, el país más liberal ha llegado al punto de que en el norte, cerca de parques naturales y cosas así, si te pasas de nitrógeno te expropian. O sea, que es como ya, es como el, no sé, o sea, es como es una cosa así, ¿sabes? Como un disparate, ¿no? Otra cosa que está prevista son los controles y las sanciones. Mm. Sí, que a eso me refería, que aquí está ya operante, por eso nosotros hablamos desde, ¿sabes? Desde el dolor, ¿no? Y para avisaros a los que estéis en otras comunidades autónomas, pues que empecéis a prepararos y a ver un poco de dónde viene la cosa. ¿Algún puntico más que creas que deban saber de lo que es la ley? No, yo creo que el mapa está bastante claro. Ya por comunidades autónomas, pues verán su transposición. Claro. Y esto, según tu experiencia y de lo que estamos comentando, ¿cómo está afectando a las pymes del campo? A- Pues, eh, por ejemplo, vamos a ver, vamos a suponer en Murcia, ¿no? En la zona 1 y 2, aparte del tema de medidas cautelares y todo esto que hemos hablado, que también tienen la figura del operador ambiental, que es como un operador, como un técnico que le, que le ayuda a ponerse al día con la normativa. Entonces tienen por un lado medidas cautelares, por otro el operador ambiental y por otro la ECAR, que es la certificadora. Pues tranquilamente por hectárea está metiendo en costes de 2.000 euros de 2.000 al año. por hectárea. A lo mejor menos, ¿no? Porque Pero por una hectárea, persona que tenga mucha superficie
se le bajara mucho el coste, a lo mejor le baja a 400, ¿no? Pero alguien Sí, que pero tenga el poca superficie. agricultor típico 10, 30, 40 hectáreas, Pues una medida cautelar depende del técnico y yo entiendo que se cobre caro porque asume una responsabilidad brutal y te lleva muchas horas hilar la madeja, ¿no? Intentar que no metas la pata. Un porque si operador está, ambiental, pero mm, eso que has dicho de la responsabilidad, porque si está mal calculado, que es difícil calcularlo, pues no lo ponen mm, fácil. Quien responde es el técnico. sí, no te lo ponen fácil porque ni te mandan los datos bien, tú ves que te han mandado productos que no deberían de figurar, agua en momentos que no se debería de regar, que a lo mejor no tienen ni el programa operativo de las ondas y tienes que hacer cuadre de datos y son horas y horas. Y un informe pues, a lo mejor no baja de 500, 700, 800 euros, ¿no? En medidas cautelares, pero hay quien cobra más, hay quien cobra 1.500. Sí, Con bueno, el operador ambiental puede pasar lo mismo, ¿no? sí, pero que Con por los ahí va. requerimientos, pues otra vez, ¿no? Ahora te falta, no sé qué, ahora no has puesto aquí, y la memoria de setos, que hay que mantenerla al día, esa es otra. Sí, porque aquí también se implantó un tema de unos. De retención de nutrientes. Sí, setos básicamente, agua abajo de la finca obligaron a poner plantas y eso hubiese sido una oportunidad para hacer un agrosistema de la leche, pero al final se utilizó, la gente lo puso como quitamulta porque venían amenazando y yo tengo un cliente que una riada, o sea, una lluvia fuerte le arrancó un trozo de seto y vinieron y lo querían multar y era, pero si se le ha llevado hace un mes la riada, tío, espérate ¿sabes? Y en pleno corte de pimiento, ¿no? Es como, espérate que saque tiempo, ¿no? Para ponerlo, ¿no? Es complejo, es Mm, complejo. Pues tiene ventajas. Quiero decir, los inconvenientes son grandes y son difíciles de digerir porque la intencionalidad está dudosa, pero la ventaja es que has subido tanto el listón que no se puede seguir haciendo agricultura como hasta ahora. No se puede, no es rentable. Hace falta un cambio de modelo Mm. para cumplir. Pues el tema es eso, que trabajando de otra forma se pueden cumplir. Nosotros estamos, bueno, lo que he contado antes, ¿no? Que estamos trabajando bien y no cumplimos. O sea, pues tú imagínate el que pues, no tenga más recursos, ¿no? Ni más conocimiento para ir tirando. Y, y el tema al final con los pequeños agricultores, ¿sabes? Con la agricultura familiar, ¿no? Que es la típica, la pequeñica, ¿no? Ya que al final la gente que se dedica a otra cosa, ¿no? Y tiene sus parcelas pequeñas o lo tiene todo en parcelas pequeñas, ¿qué impacto tiene esta gente? Pues con el nivel de plagas tan alto, con la capacidad, o sea, con el manejo que se tecnifica mucho, intervenir ante plagas con un Thrips o un jacobiasca líbica, un mosquito verde, un melazo, mm, eh, pues la rentabilidad se queda en mínimo. Entonces, un año malo puede ser un hundimiento total de esa economía. Claro, y aquí ahora el problema que estamos teniendo es que se han ido prohibiendo los pesticidas fuertes, ¿no? No hay mucha alternativa y la alternativa que queda cada vez es menor y claro, y ahora estamos viviendo estos plagazos que no se habían visto y la verdad que, ¿sabes? Que es impresionante de eso, de lo que hablamos antes, de que no se hacen las cosas de forma progresiva y se están viendo una incidencia y yo digo, Claro, yo este es mi tercer año en UVA y empecé en el primero malo del mosquito. claro, cuando, pues por un lado dices que hay un cambio climático, ¿no? Pero es un cambio climático que es cíclico y es universal y ha ocurrido siempre, ¿no? Que pues los mayores no lo decían, pues cada 50 años me decía mi tío, mi chache aquí en Murcia, cada 50 años cambia el clima y llueve, luego es sequía y dice, tengo estudiados muchos datos, yo me metía a ver datos, a mi chache pues le gustaba
Decía, cada 50 años hay un cambio. Todo es así. Pero sí bien es cierto que nosotros teníamos un plaguicida que era sistémico, el famoso Confidor, marca comercial, o Imidacloprid, materia activa. Y era muy evidente para los que llevamos muchos años de campo que iba a haber un cambio progresivo en aparición de plagas chupadoras. Al levantar un plaguicida, no es solamente que no lo uses, sino que hay un residuo en esa planta que dura un tiempo. Y entonces yo personalmente, puede ser cierto o puede ser solamente un factor, veía que el siguiente año había más plaga. El siguiente año, después de su prohibición, el nivel de plaga era mayor y así hasta pues, un nivel de plaga. Mm. No hemos visto, llevamos 2 años malos y encima de todo el año pasado que fue el segundo seco y tal, fue criminal. Y también sé de buena tinta que ahí en el ejido lo están pasando mal con los palmispinus. O sea, eh, o sea, es como, Ahora, ahora tenemos que hablar de la parte positiva, porque si no vamos a salir de aquí con depresión todos. sí, hombre, la parte positiva es que el confidor y todo ese tipo de pesticidas son neurotóxicos. O sea, entonces, o sea, la comida es limpia. Yo el objetivo con el que ¿sabes? Con el que yo empecé a estudiar, ¿sabes? Cuando yo empecé a estudiar y alquilarme la finca y tal, yo mi objetivo era que, y la idea que yo tengo en la cabeza es que comer comida sana y limpia tiene que ser un derecho. Es como la barata primera opción de supermercado debería ser esa, ¿no? Y luego todo lo demás, pues cada uno que elija, ¿no? Entonces, estamos en ese camino, buscándolo, pues estamos encontrando sustitutos de los pesticidas, estamos trabajando, equilibrando las plantas, la verdad que las plagas básicas te las vas quitando, pero eso, hombre, digamos que no han quitado los fitosanitarios por joder. Yo lo que critico ni que, o sea, que no critico que lo hayan quitado, yo critico la forma, ¿no? Es como si te quito una herramienta con la que mucha gente, eso me lo decía un alumno de Zaragoza, dice, yo tengo vecinos que no han invertido en conocimiento y sí han invertido en maquinaria y claro, el tío tiene ahora mismo un tractor de 300.000 euros que como le quiten un producto puede dejar de cultivar. Dice, yo estoy con mi tractor de los años 90 todavía sacándole el pringue y llevo 20 años estudiando, estudiando, estudiando ¿sabes? Y a mí me da igual ya ¿sabes? De dónde venga que y ahora ya teniendo nuestra tecnología, pues con cualquier cosa puedes trabajar, ¿no? Pero que yo lo que critico es siempre la forma de hacer las cosas que al final es como, o sea, es como que parece que seamos críos chicos y es como, venga, déjalos que se den la hostia y si no se dan la hostia no aprenden, ¿no? Y es como, pues yo que sé, somos ya grandes, sí, sí, y a lo mejor, pues, ¿sabes? Podemos razonar, podemos hablar, podemos ponernos a estudiar, ¿no? Yo lo que critico es la forma de decir, venga, ahora se me ha metido tal, venga, ya está, se acabó. No sé, quizá Lázaro, a lo mejor este reto, ¿no? Que yo empecé a ver contigo, que hemos llevado pues ahí unas cuantas hectáreas de uva de mesa y hemos pasado momentos muy buenos y momentos muy, muy complicados. Es que yo siempre soñaba, ¿no? Todos los que somos del campo, estamos relacionados con el campo, pues por ejemplo, vemos el albaricoque en el árbol o el higo en la higuera y nos tiramos como locos a comérnoslo, ¿no? Pues luego nos cogemos un plato, lo llevamos a la casa y ya no lo queremos, ¿no? Y ves los pájaros y tú dices, bueno, hay una calidad nutricional intrínseca en la fruta madura en el árbol, ¿no? Y cuando te acostumbras a poder optar a ese tipo de nutrición y luego llegas a un supermercado, a mí me pasaba, sobre todo cuando hubo por dieta o por salud, ¿no? Porque los plaguicidas también han hecho miedo en mi salud. He tenido que hacer dietas de detox con mucho crudo. Llegaba al supermercado y decía, pues es que me parece que todo está muerto, ¿no? Porque como se cortan en calidad comercial, que es todo en el envero para que puedan sufrir transporte, pues toda la capacidad de carga de oligoelementos, de vitaminas, de minerales, de nutrición real, esa fruta y esa verdura, sobre todo la fruta, no la tiene, ¿no? Entonces, para mí la parte buena de todo esto es que en el reto que hemos vivido, en lo que nos concierne a ti y a mí,
tú has llevado mucho más cultivo y lo sigues llevando, pero yo contigo así en la uva, es el ver que nos ha faltado eh, y estamos avanzando en un manejo de un enfoque de manejo nutricional, ¿no? Que toda esa microbiota del suelo que se ha aplicado con productos de insumos no es del suelo, que hay que potenciarla autóctona y que estamos aprendiendo ahí a todo ese ciclo del nitrógeno, de los grados Brix, del pH, ¿no? De todo lo que tenemos que avanzar a un nivel técnico que si yo hubiera seguido en una ruta fácil, pues ganándome un sueldecillo, haciendo lo que sé hacer, pues hubiera a lo mejor seguido por ese camino, pero yo ya he visto, he asistido al entierro de muchos agricultores en el sentido figurado de que se han ido a la quiebra, y no uno ni dos, ¿no? Y entonces, pues nos ha obligado a cambiar y por primera vez en mi vida veo esperanza, ¿no? Cuando ya el barco se hunde, porque estamos viendo la calidad nutricional diferente, los sabores de esos fenólicos que tú dices en la uva, ese crunchy en uvas que no son crunchy o crocantes, como esas lechugas sedativas de mi huerto, esos tomates que están buenísimos. Estamos viendo algo que yo no esperaba ver, ¿no? Poder Mm. tener realmente un alimento de calidad nutricional con materia seca y sin nitrato. Claro, porque una batalla en la agricultura es que siempre estamos hablando de los fertilizantes y los fitosanitarios y es como, venga, vamos a salir por la puerta y al siguiente, ¿no? Lo, lo más interesante y lo más bonito de esto es que de repente puedes empezar a plantearte, hostia, voy a mejorar el sabor. O sea, ya no solo venga con las plagas y las enfermedades, ¿no? Sino voy a mejorar el sabor, voy a mejorar el tamaño. Yo, por ejemplo, tuvimos un reto con un cultivo de brócoli, teníamos 60 hectáreas y el reto era para congelado y entonces fue dos retos. Era como que las brásicas no enraizan y tengo por ahí que luego lo edito y os subo el vídeo. Hicimos unos sistemas radiculares al brócoli espectaculares, ¿no? Era como la brásica, eso tiene poca raíz, tal, pum. Y luego era, como es para congelado, vamos a hacer, o sea, vamos a hacer el brócoli grande, ¿no? Era brócoli ecológico. Y entonces, pues nosotros conseguimos hacer pellas de 1,5 kg, 2 kilos, ¿no? Y esto es básicamente, como en los vídeos que he ido mandando, en los estudios científicos, pues de repente descubrimos un estudio científico, no sé si fue en Estados Unidos donde era, que con los brasinosteroides pasaba eso. Y eso está en el polen de castaño, ¿no? Entonces va a recoger un poco de polen de castaño, pum, empiezan a pegarle escopetazo, entonces puede ir a tamaño, ¿no? Entonces es ir a calidad, ¿no? Que yo la clave es eso, yo los agricultores, yo los mejores agricultores, los que siempre venden, los que no tienen problemas son los que sacan primera calidad, ¿no? Entonces mi obsesión es eso, ¿no? No es solo producir, ¿no? Es ir a calidad y lo chulo que esto pues, te lo permite. Hemos hecho incursiones en el mundo de la salud y hemos visto pues, que muchas de las enfermedades, pues ahí está el doctor Linus Pauling el doctor Matías Raz, que hay una relación muy clara entre la falta de oligoelementos y de calidad nutricional de la comida y muchas enfermedades que tenemos, ¿no? Que en realidad es porque rutas metabólicas se han quedado paradas, ¿no? Por esa carga de enzimas que no tenemos, por esa forma de producir, ¿no? Y, y volviendo un poco a a lo que siempre al caballo de batalla, ¿no? Al tema de la fertilización y la producción. De cara, pues el otro día salieron preguntas, ¿no? Del tema de mediciones. Y entonces, pues me gustaría comentar contigo un poco de nuevos métodos o métodos de medir, ¿no? Que nos pueden ayudar, pues, a llevar esos cultivos equilibrados nutricionalmente y a tener testigos de tema ¿sabes? Por ejemplo, de plagas, ¿no? Como por ejemplo el pH en savia y cosas así, ¿no? Entonces, qué método recomiendas tú? Porque, por ejemplo, me preguntaban, creo, no sé por dónde fue, el WhatsApp o por Facebook, de tema de medición, ¿no? Hago un análisis de suelo, miro los indicadores, o sea, ¿qué hago para empezar, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de las técnicas de medición que podemos tener para afinar en nuestro trabajo. Pues hace ya unos años salió los métodos de análisis de savia con unos maletines, ¿no? Con unas membranas medidoras El que flactómetro.
sí, que dan una idea, sobre todo para el que ha llevado muchos análisis y ha hecho ahí un bagaje en interpretación que a mí me ha sorprendido y de hecho lo he comprobado, la eficacia, ¿no? De predecir con bastante exactitud si te iba a atacar un hongo, un oidio en la uva o no. Y, y- bueno, pues nosotros hemos ido viendo eso, pero ante el mantenimiento de esos maletines, las horas que te lleva hacer el análisis, que cada análisis pues, te cuesta 15, 20, 25 euros, que las membranas tienen un desgaste y te pueden falsear la medición, pues hemos visto que análisis de savia con laboratorios especializados pues, también cambian los niveles según la hora, el cultivo, la variedad, pues es mucho más fiable. Y sí que se puede andar empezando, pues, por ejemplo, en medir el pH en savia y los grados Brix, porque ahí hay una guía en distintas horas, se recomienda a las 11 de la mañana y siempre a la misma hora y cada 2 semanas, porque hay una guía de que si tienes un 6,4 de pH estándar, dependerá del cultivo, pero bueno, así estandarizándolo y más de 12 grados Brix, pues tienes más seguridad en cuanto a que no tengas tanto La- ataque de plagas y de enfermedades. sí, la planta está fuerte. Cuando Mm. vemos, por ejemplo, cuando se acidifica la planta, se abre el camino o sea, se abre el camino a los hongos, ¿no? Y por eso yo, por ejemplo, una batalla que tengo siempre es el tema de los azufres, ¿no? Porque el azufre es un tratamiento curativo de choque, ¿vale? Que muchas veces cuando lo echas preventivo es preventivo porque en las primeras hifas de oidio te las empiezas a comer, ¿de acuerdo? Pero al final el azufre es ácido y es abrasivo. Entonces, si tú tiras mucho azufre, lo que hace es acidificar la planta, le quitas las ceras naturales que ya tiene, las defensas naturales, y entonces ese hongo que había venido por acidificación, tú coges y lo acidificas más todavía, ¿no? Entonces, por eso muchas veces llega un punto con los azufres de que hay un punto en el que ya da igual el que eches, que no, yo, por ejemplo, en invernadero pasa eso, a lo mejor en la viña, en la uva, pero cuando una planta, a mí me lo decía Paco González, el Lázaro, planta que empiece con enfermedad, muere con ella. ¿Vale? Pues eso en la hortaliza es casi así. Ahora tenemos hipótesis, estamos testando cosas en pimiento y estamos testando este año en pimiento segundo año y en uva, que tratamientos, digamos, para evitar eso y por el tema del pH. La clave está en eso, en el pH de la savia, ¿vale? Que es algo interesante, muy interesante. Que lo preguntaban el otro día, Mm. los grados Brix, pues también había una forma de medir. Yo es que le pregunto a ella porque ella es la que experimenta ese tipo de cosas porque yo siempre liado con el laboratorio y todas esas cosas, y entonces era por preguntar, porque también hay una que es midiendo los grados Bri de la savia, ¿no? Sí, También te da como un margen, aunque esta era menos exacta, ¿no? ujú. Y cogiendo hojas, depende de qué vayas buscando, pero bueno, para medir el pH y la savia, o sea, perdón, el pH y los grados Brix en la savia, pues al final estableces un protocolo de cogerte 20 hojas de todo el parral o del cultivo y siempre las mismas, si te cogen las jóvenes o si te cogen las viejas o si te cogen las intermedias, ¿no? Del brote. Entonces, de coger las intermedias, de hacer con ¿no? Buscamos varios tipos de el molinillo este que se fija, que tenga ahí un buen tornillo sin fin. Hicimos ahí varias. Y entonces, pues medir con un refractómetro de azúcar el grado Bri y con un medidor de pH como el de los alimentos, ¿no? Porque tampoco queríamos invertir un dineral con uno de estos de medir el pan, ¿no? De medir el pH del pan, pues, en ese soluto. Y empezamos así. Mm. Mm, Y veíamos efectivamente que teníamos plagas porque no podíamos subir los grados BRID, ¿no? Y eso nos llevó a estudiar pues, el tema nutricional, ¿por qué no subo los grados BRID, ¿no? ¿Qué pasa con los nitratos? ¿Qué pasa con los oligoelementos? Y al hilo de lo que decías del azufre, pues ahora nos vamos enterando que hemos tirado azufre, 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 pero el azufre tiene que estar en proporción al fósforo 1,1, ¿no? También nos faltaba fósforo. Y claro, hemos dicho, pues para habernos matado, ¿no? sí, y el azufre mejor siempre por, Demasiado. por abajo, en preventivo por abajo, que la planta lo tome y genere, porque es que justo en la ruta metabólica de esas ceras y de los elicitores fungicidas está el azufre. Y los aminoácidos azufrados,
O sea, es como el azufre el azufre al final, hay gente que lo considera un macroelemento y lo que nosotros estamos viendo es que cada vez, o sea, es como que esta tesis se está, digamos, la estamos validando, ¿no? Con los estudios y con las pruebas que vamos haciendo. Y, y ya lo único, lo de la savia, al final nosotros utilizamos un laboratorio que al final pues, te da veintitantos microelementos. Entonces, con esos equilibrios, viendo los balances y tal, puedes ir, o sea, es como que vas con mucha más precisión a trabajar, ¿no? En las aplicaciones que haces, ¿no? Para no ir un poco a lo loco. Mm. Y ha sido la cuadratura del círculo, ¿no? Encontrar la herramienta. Sí, que al final es un poco eso de ir, tenemos que optimizar. O sea, la legislación y todo esto nos la han puesto y tenemos que optimizar y ser muy finos y no poner nada porque sí, sino analizar eso porque al final todo, o sea, todo está tendiendo a eso. Y, y yo creo que si tenéis alguna pregunta para Madai, mira, la hemos hecho en una hora. No se me ha ido. Yo, si quieres comentar algo más, Madai. No, ya las preguntas, estoy leyendo una que dice Agustín que cada cuánto tiempo puede echar estiércol en la naranja o el limón o cualquier tipo de plantación. No se puede responder esta pregunta de forma genérica. Va a depender del balance de nitrógeno, del cuaderno de campo, de lo que hayas echado. Y luego el estiércol se considera abono de fondo. Claro, y si habéis visto el vídeo de la agricultura de procesos, podréis ver que al final realmente echar estiércol va a tener un impacto en un montón de otras cosas, que por eso, teniendo un balance de nitrógeno, puede ir viéndolo. O sea, es como no. La receta, ¿sabes? Las recetas fáciles traen problemas complejos. Mm, Entonces, mm. eso, sin ver el caso, es complicado trabajar. Y aplica igual a la urea, mm, a la pregunta de la urea. Sí, porque depende, es como, yo qué sé, por la urea, así, respuesta fácil cuando está en vegetativo, ¿no? Cuando está vegetativo, urea para que haga hoja, ¿no? Pero folia va mejor, ¿no? Mm, mm. Pero Momento fenológico, la cantidad de nitrato, el nivel de plaga, el cultivo, la zona, la sí, provincia. sí, es que después de urea todas estas cosas vienen pulgones, arañas, y es como, hostia, como siempre vienen, parece que es normal, ¿no? Que estén, cuando realmente vienen Mm. por este tipo de cosas, ¿no? Y el azufre lo que nos ayuda como nutriente nos ayuda a que generar una enzima que es la nitrato reductasa, que al final lo que te ayuda es a digerir pues, todos esos excesos de nitrógeno de, pues, de los estiércoles y para la ureasa es otra ruta en la que va metido el níquel. Entonces es más complejo encontrarlo para aplicar. Hay un comentario aquí en el chat que dice muchas normativas y restricciones para agricultura de Antonio Jesús y luego se incentiva la importación de productos de países donde no ofrecen seguridad alimentaria y se utiliza lo que nunca se utilizó aquí. Es cierto. Y esto es iba a decir un taco, la trazabilidad. La trazabilidad solo aplica a Europa, no a terceros países. Entonces sabemos perfectamente que nos estamos tomando DDT en el café, en el té y en el chocolate, porque son de importación y no hay regulación, y es lo que hay. Mm. Puede cambiar, depende del país productor de café, té y chocolate, pero la moratoria del DDT a terceros países productores se le alargó 20 años más. A nosotros se nos prohibió hacer la tira. Entonces, la trazabilidad aplica a Europa, pero no a terceros países. Entonces, la conciencia del consumidor de comprar local o máximo nacional. Sí, no nos queda otra y O hacer. de cultivo justo. No, y contarles, es que muchas veces yo creo que lo que no se ha hecho desde las manifestaciones y todo eso sí se puso en la palestra, pero no se ha hablado, yo creo que todavía no se le ha hecho, ¿sabes?
La pena es eso, que no haya una campaña para el consumidor, para decirle, oye, que lo de fuera lleva cosas que aquí las prohibieron en los años 90 y nosotros lo sabemos porque trabajamos con Hispanoamérica y claro, y ves cosas cuando te dicen, ¿qué hecha? Y dices, esto. Digo, hostia, pues eso, mi vademecum de fitosanitario es Maday porque o sea, yo nunca, yo utilizaba o sea, yo cuando tenía 13 14 15 años que trabajaba de jornalero, he fumigado mucho y he tenido ronchas, me he intoxicado y por eso esa agricultura yo no me, o sea, ni me la he planteado nunca, ¿no? Pero siempre le pregunto a ella y claro, se queda muerta muchas veces cuando te vienen de México y te dicen, oye, ¿qué esto? Dicen, pues eso está aquí prohibido, ¿no? Y bueno, el peaje en salud, uf, como para escribir un libro también, ¿no? El abono para cacahuete que pregunta Blackson Gayat, yo no tengo idea de cacahuete. Cacahuete, nosotros este año vamos a plantar cacahuete pero hemos plantado 4 o 5 plantas porque el cacahuete en la raíz tiene un fungicida muy interesante. Pero lo que es cultivo Blackson, nosotros en cacahuete, aquí en España, yo creo que no sé, bueno, no sé, que el otro día conocí a, conocí a un agricultor que planta lúpulo en León. La verdad que estos días estoy hablando con gente y te enteras de cultivos así curiosos, ¿no? Pues estamos acostumbrados aquí a lo de siempre. Y aquí, mira, José Vicente y Maricruz preguntan cómo plantearse la transición de convencional a lo integrativo de forma más o menos segura, rentable y sostenida. ¿Qué le dirías? Lázaro, esa es tuya. Bueno, yo Porque tú has visto, si es que tú lo has visto. más o No, menos lo tengo claro. Igual que, por ejemplo, para la respuesta del cacahuete. En un paradigma convencional, pues yo no tengo idea en cacahuete, pero en este paradigma pues, podemos abordar un cacahuete, un kiwi o, ¿no? o un melón, ¿no? Porque al sí, final es mejora del suelo, el estudio del cultivo de su microbiota, bueno, todo lo que tú tengas que decir, Lázaro, que es el que sí, está partiendo la lanza. Lo que, lo que dice ella, a lo que se refiere es que yo, por ejemplo, yo estaba haciendo hasta el año pasado 17 tipos de cultivos porque lo probamos en una cosa y funcionaba. Lo probamos en otra y funcionaba. Lo probamos a mejor. Yo en la uva, por ejemplo, no funcionó, o sea, no funcionó del todo porque la cagué primero alquilando la finca. Era una finca que llevaba casi 8 meses sin regar, o sea, entonces, al final vas aprendiendo y al final acabé haciendo 17 tipos de cultivo para ver si funcionaba. Y al final, mm, realmente es, es estudiar el método de estudio que nosotros tenemos, es aplicarlo pues, a la fenología del cultivo y poder ir tirándolo. Y yo a José Vicente y a Maricruz, si es que en la pregunta está la respuesta, es segura, rentable y sostenida. O sea, el pasar de 0 ¿sabes? De 0 a 100, ¿de acuerdo? Eso, pues yo, si queréis recorrer el camino, se aprende mucho, pero es duro. Entonces, en toda la finca, pues no, pues es empezar haciendo test y experimentos para pillarle el punto, porque el tema de esto, como lleva por medio un cambio de mentalidad, ¿de acuerdo? De forma de trabajar, eh, hay que hacerlo poco a poco, no por no eso, sino el mayor limitante, el mayor problema es tu mentalidad antigua, que te va a poner nervioso. Que, por ejemplo, nosotros tenemos un cliente que, que le encanta encontrarse, ¿sabes? Como lo que más le emociona es que pues, ahora puede llevar a su hija a la finca y su hija está por ahí jugando y lleva ya 3 años sin echar nada y sabe que tú puedes dejar a los críos allí que coman tierra, bueno, que coman tierra no, porque eso llevará a lo que llevará ahí ese suelo, ¿no? Pero que tú ya, digamos, encima de las cubiertas vegetales, lo que hay ahí, ¿de acuerdo? Eh, no está contaminado. Pero, por ejemplo, ve un pulgón y en vez de decir, ve un foco de pulgón, ¿de acuerdo? Y en vez de decir, vamos a esperar, ¿qué es lo que hay que decir? Vamos a esperar un poco, márcalo, pon una cinta, márcalo para saber dónde está y que cada vez que eso va a verlo, a ver si crece. Ahora, como hay mucha hierba alrededor, probablemente los afidios colemani van a venir, lo van a parasitar y no hay que echar nada. Que si hay que echarlo, se echa, pero lo echaremos cuando veamos que, que el sistema, ¿no? Que la finca, que el ecosistema no ha respondido, ¿vale? Entonces,
pasa, o sea, esa parte, ¿no? De aplicar poco a poco para ir cambiando la mentalidad e ir tomándole el caire. Realmente es sencillo. Si esto se hace con la tecnología que tienes en la cocina de tu casa, pero es eso, es más un cambiar los ojos con lo que miras. Y yo siempre recomendaría empezar o sea, empezar con un experimento y decir, mira, esto lo hago 100%, ¿de acuerdo? Y voy con eso, ¿de acuerdo? Y David, Desde, sí, dime. desde mi punto de vista, que como te he visto yo, Lázaro, tú eres perfectamente capaz de abordar el manejo de un cultivo y ser la voz cantante, ¿no? Pero tienes que ser tú, porque nosotros estamos haciendo la transición y bueno, pues estamos ahí, ¿no? Lo estamos intentando. Sí que No, se pero puede hacer un manejo de cultivo en un año, pero si no estás tú, ahora mismo, bueno, pues lo que has dicho, ¿no? Poco a poco. Hay dos formas. O Lázaro lo convences para que te lleve un manejo de cultivo, no sé cómo, ¿no? No sé cómo lo convences, pero o bueno, pues vas formándote y vas viendo que esto realmente funciona, ¿no? Y muy buen ejemplo el que has puesto, ¿no? Del pulmón y de este cliente amigo, porque además revela algo que ocurre y es que gente joven que se incorpora al campo y que no ha tenido una tutela ni una formación adecuada y no ha sido capaz de evaluar pues, el pulgón, ¿no? Que si no tienes más de un 5% no tienes daño, ¿no? Y nadie se lo ha enseñado. Entonces, pues, es lo que estamos, nos está pero eso, pasando. estamos en mentalidad confidado, un rico y todo limpio. Mm, mm. Y Y entonces, una tolerancia a plagas siempre ha existido, incluso en las guías de convencional, ¿no? Son umbrales, los bichos están, todos convivimos, ¿no? sí, El problema es quitar cuando bichos cero, explosiona. y esto ya lo digo, bichos cero es imposible, con esos químicos eran posibles, pero bichos cero es imposible porque el bicho y la planta han coevolucionado. O sea que la planta, la planta cuando se estresa llama al bicho para que la recicle. De acuerdo, que empiece el reciclaje de ella, porque lo que nosotros hacemos, las producciones que nosotros hacemos, las plantas no están hechas para eso. O sea, una planta, yo qué sé, un limonero sacarte 100 kilos de limones, una parra sacarte 80, 90, 100 kilos de uva, eso no está hecho para eso, ¿de acuerdo? O sea, se ha manipulado para que esté eso, pero eso al final pues conlleva ciertos desequilibrios, ¿de acuerdo? Y el tema es que se puede equilibrar bastante, pero hay que tener esa mentalidad de que realmente eso está relacionado y no te lo vas a quitar nunca de encima. El tema es que cuanto más equilibrio y más biodiversidad metas, pues eso se acaba equilibrando solo, ¿de acuerdo? Pero lleva un trabajo de proceso. Y, David Almuzara dice que yo no tengo mentalidad antigua ni nueva. Eso es bueno, eso es lo mejor, Mm, porque a mí me pasó eso. ¿Entiendes? Yo el campo lo conocía de eso. Yo soy de una zona agrícola, mi familia y mi abuelo, mis padres eran ganaderos de pollo y cerdo, y mis abuelos han tenido agricultura, mis tíos, mis vecinos, y entonces pues yo desde que tengo de 11 12 años, pues te iba a echar el jornal, ¿no? Para comprarte una moto y ese tipo de cosas de la gente que tenemos suerte de ser pueblo pequeño. Y ahora, bueno, ahora todo eso sería explotación infantil, eso sería ilegal. Pero entonces conocí la agricultura así desde toda la vida, de recogiendo alcaparras y almendras con mi abuelo, y yo renuncié a eso, ¿sabes? Como no me gustaba. O sea, porque te envenenaba, los cabezales, yo no soporto ir en cabezas químicos, o sea, y busqué otra forma y como no venía, pues no, o sea, como no venía contaminado, pues fue más fácil aprender. y por alguna razón, las personas que aterrizan en la agricultura sin conocimiento previo van más lejos. Mm. Pasa muchas veces, llegan más lejos. Claro, si no te coge el de los fitosanitarios así debajo del ala, que esas hemos visto unas cuantas. Eh, Agustín, que te interesa, eh, esto de después hasta el jueves, ahora estamos con las entrevistas y preparando la clase del jueves. Yo a partir de la semana que viene, si queréis, podemos
A partir de eso, del viernes, el lunes, podemos hablar, Agustín. O si hay alguna pregunta, algo de la ley, algo de lo que hemos hablado, alguna duda más, o lo dejamos por aquí. Como digo, es si la normativa. José Luis Acedera dice: mi preocupación como agricultor de hace 40 años es si la normativa nos va a permitir ser competitivos y rentables. Pues, ¿qué le decimos, José Luis? Que tu suelo, te tienes que enfocar en tu suelo, en tener un suelo vivo, en una microbiota, en todo el suelo. Sí, que incluso el jueves, no, perdón, el miércoles vamos a tener una entrevista con un compañero de México, que él, por ejemplo, ha trabajado mucho mezcla de convencional con esto y tal, y al final ha ido mucho suelo, ¿no? Que al final funciona mejor solo, pero que se pueden hacer mixes, y al final es eso, es empezar a formarte sobre suelo y microbiología y empezar a optimizar lo que estás haciendo ahora. Es darle una vuelta a José Luis y empezar a optimizar lo que ahora mismo, ¿sabes? Lo que estás echando, lo que estás haciendo, y ver sobre todo el tema de la provincia en la que estés y lo que te vayan a aplicar. Pero como no, el que no dé el paso en el avance tecnológico que está imponiendo la ley, lo va a tener complicado. Yo tengo por ahí la sospecha de que parece que quieren cargarse la agricultura pequeña para que al final haya fondos de inversión en empresas más grandes, ¿no? Que es lo que está pasando en todos los sectores. Y eso tiene un peligro, porque cuando se den cuenta de que al final la economía de la agricultura se mantiene en los pequeños, lo que falta, ¿no? Es como, yo creo que no, por lo menos yo lo veo así, yo creo que no se están dando cuenta. Sí, y el manejo regenerativo, bueno, pues está muy bien, pero está mejor la microbiota autóctona de tu suelo. Claro, bueno, como manejo regenerativo es que depende, porque esto lo vamos a ver el jueves, ¿vale? Porque a nivel de microbiología y tal, el tema de los microorganismos de montaña y todo esto tiene su inconveniente, ¿vale? Porque cuando tú reproduces la microbiología del mantillo, la microbiología del mantillo es experta en comer materia orgánica. Y tú lo echas en un suelo donde no hay, por eso es muy difícil muchas veces subir la materia orgánica. Entonces, eh, ¿sabes? Es complejo. Muchas veces los problemas que tienes por limitaciones, o sea, el manejo regenerativo depende del que hayas hecho, pero no es la reproducción de microbiología que proponen, no es lo más eficiente. Y siempre eso, el turismo de microorganismos, está llevando microorganismos de un sitio a otro, no es lo más eficiente. Saludos, el mundo. Un saludo y gracias. Y Víctor dice que hay que ajustar el cultivo al potencial del suelo. Eh, Mm, el tema es que tú ahí lo estás viendo separado y son lo mismo. O sea, no, Víctor, el paciente no es, o sea, el paciente no es el suelo, ni que el suelo tenga una limitación, el cultivo, son parte de lo mismo. Es un sistema trabajando, y tú en el sistema, el sistema, digamos, puedes trabajarlo. Yo creo que después de la clase del jueves eso te va a quedar mucho más claro. Eh, Felipe Fariña nos dice: ¿qué dice la legislación de la realización propia de los insumos naturales en un terreno menor de una hectárea? En un terreno menor de Pues una hectárea, bueno, dime. depende, porque si es invernadero, no. No te puedes realizar insumos porque se considera ilegal. Si es una hectárea de hortaliza, pues seguramente sí, va a depender de la comunidad. O Eso sea, no te van a meter en estos protocolos, ¿no? De momento. en cuaderno de campo, digamos, este método, digamos, a nivel legal, está más en ecológico, y cuando te hace ecológico, pasar a hacer la casilla de biodinámico.
si sigues convencional, esto al final entra por medidas culturales, Mm. ¿de acuerdo? Y menor de una hectárea, pues menor de una hectárea si depende para dónde produzcas, ¿no? Pero menor de una hectárea si produces para ti, da igual. O sea, si Y el tema es la, ¿cómo se llama? La trazabilidad, ¿entiendes? Afecta la trazabilidad cuando vendes a mayoristas pone algo que va a acabar a través de un mercado en la mesa de alguien. luego las cantidades, ¿no? En un análisis, porque te estés fabricando un remedio, pues no va a salir nada en el análisis prácticamente, ¿no? Al azar. No. Claro, que los extractos Estás metiendo vegetales. agua con... Y lo que hay que hacer, si con todo esto, con la regenerativa, con los violes y todo esto, lo que no hay que hacer son marranerías. ¿Entiendes? Lo que no hay que tener las cosas ahí fermentando, tal. Entonces nosotros trabajamos en fresco para no hacer marranerías, porque los problemas sanitarios pueden venir por hacer marranerías y traer bacterias y bichos que no corresponden, ¿vale? Que no tenían que estar ahí. Entonces, cuando trabajas en fresco, como nosotros lo hacemos, es bastante inocuo, ¿entiendes? No hay ningún tipo de peligro y no. Mi, mi caso es que yo tengo una finca de menos de 1 hectárea. Entonces no me entran, tengo algunas obligaciones de presentar memoria cautelar, pero no tengo la obligación de tener cuaderno de campo, de presentar análisis y de justificar, con lo cual... Y a ver, Antonio Jesús dice, nosotros en Olivar llevamos muchos años con cubierta vegetal inerte con restos de poda. Me gustaría mantener los suelos de olivos sin herbicidas. ¿Qué sería lo ideal? Pues la trituración es, digamos, está generando un foco de materia orgánica. Lo ideal sería, es que depende del tipo de olivar, porque a lo mejor para mí un olivar yo lo veo de una manera y depende, o sea, depende de las pendientes y todo esto, pero al final tú podrías inocular el suelo, por ejemplo, esos triturados de cosecha, tú podrías hacer cosas para incorporarlo a la tierra y disponibilizar esa materia orgánica. Hay que tener cuidado siempre con el tema de la compactación del suelo, porque si el suelo se compacta, al final te va, ¿sabes? Genera, o sea, genera un medio anaeróbico y entonces la microbiología cambia y ahí es donde tienen las pérdidas de producción, ¿de acuerdo? Entonces, tema de subsolar, pero tipo Geoman, tipo subsolador regenerativo, no voltear. Lo importante es no voltear los extractos. O sea, la tierra se puede rajar o abrir, pero lo importante es no voltear. La capa de la lasaña se tiene que quedar igual, porque la clave es la estructura. Esto lo vamos a ver el jueves, ¿de acuerdo? Y sin herbicidas, pues el tema es que vas a tener que, o sea, el pase de herbicida es un pase de desbrozadora. ¿Me entiendes? Porque luego al final pues siempre hay una competencia, sobre todo en las fases de engorde y tal. El olivo nosotros no lo hemos tocado tanto, pero es como lo que hablábamos, es como o sea, en un mes le damos una vuelta al olivo y teniendo, por ejemplo, a alguien como tú. Nosotros, de la forma que trabajamos en la asesoría, en las consultorías, es tú que sabes de tu olivo y tal. Pues nosotros traemos a nivel nutricional, a nivel tal, y entonces tú, las cosas que te funcionan, las cruzamos con la ciencia, ¿de acuerdo? Y se empiezan a hacer experimentos. Y como los experimentos son baratos, pues se pueden hacer muchos, ¿no? Pero eso, el tema de no tocar herbicidas sería eso. Tienes que cambiar de apero. O sea, tienes que cambiar eso. José Luis Acedera, no siempre utilizo microbiología externa. Eso está bien. José Luis. Es como lo de fuera, ¿sabes? Lo de fuera, tú, un bosque, depende de la zona en la que estés, pero tú en un bosque, llevarlo a tu cultivo, pues está bien hacerlo una vez una inoculación para, digamos, poner esa información, esa biodiversidad, ¿de acuerdo? Pero la microbiología que está para trabajar justo con lo tuyo, es la microbiología que hay en tu finca ahora mismo, porque es la que está hecha al perfil geológico, la que está hecha al clima, a los riegos, o sea, a las contaminaciones que puede haber. O sea, es la.
Sí, es complejo, pero con la forma de inoculación que nosotros llevamos se vuelve bastante fácil. Mm, Se ve, ella, por ejemplo, nosotros el año pasado gestionábamos 57 hectáreas de uva, ¿de acuerdo? Y pudo ver de parrales quemados y destrozados, ¿sabes? Las rotaciones y lo que eso que se consigue. El que he enseñado por ahí por Instagram, tengo enseñado una de uva que el año pasado estaba, estaba fatal por lo que hablábamos antes por eso, irse a ecológico era dejar de labrar. Y llevaba sin labrar 2 años, no dijo nada y claro, decía, hostia, esto no va, te caíste la cabeza tal. Y cuando arranca una hierba y ves que la hierba está así en L, ¿sabes? Un cerrajón en L y dices, hostia, pues si esto está más compactado todo, ¿no? Entonces hay que tener los procesos de cambio, tienen que ser poquito a poco y son procesos, ¿de acuerdo? No es cojo la receta y me voy. El herbicida debajo del olivo. Esto, uf, eso es complejo, eso hay que darle una vuelta. A nivel de herbicidas naturales, yo por ejemplo he trabajado, no hemos tenido tiempo o sea, no hemos tenido tiempo ni proyectos para hacer de eso. Yo en brócoli lo he trabajado y la verdad que fue bien. En aromática hicimos un primer intento, pero es que es complejo, porque las sustancias herbicidas de plantas pueden afectar a otras, entonces eso lleva un proceso, los herbicidas naturales es un proceso largo de estudiar. O sea, ahora mismo no lo tenemos tan tocado, pero las experiencias que tenemos son muy positivas. Y debajo es buscar el manejo. O sea, es que justo debajo le estás echando el herbicida justo donde más le duele. No sé, ¿sabes cómo eso tendríamos que buscarlo? Porque yo en el olivo, como te digo, no lo tengo tocado. Hay para controlar caracoles y babosas en la huerta. Para caracoles y babosas hay un montón de metabolitos secundarios y hay cositas que se pueden hacer. Ahora mismo tenemos un proyecto en México, estamos haciendo un I+D allí, de esas fincas que estaban llenas de caracoles y era interesante. Pero hay plantas como la cebolla verde y cosas así que pueden ser interesantes. O artemisa y cosas así. Con esto se puede hacer. La absorción del manganeso, claro, porque al final el tema es que el manganeso, ¿sabes? El problema es que se reduce. Entonces, por eso se soluciona a nivel de microbiología y de estructurar los suelos. Eso el jueves en la clase os voy a dar ¿sabes? Toda la información y el conocimiento que nosotros tenemos sobre esto, ¿de acuerdo? Para que con digamos, el modo regenerativo y tal, lo, lo encajéis, porque vaya a ver que hay mucho más y los puntos, digamos, vamos a conectar muchos puntos. Por eso, la absorción del manganeso es por una reducción del manganeso que es porque el suelo se vuelve anaeróbico. Entonces, eso es la microbiología la que lo mueve. mm. Y el complejo arcillo húmico por el hierro, el glifosato hace un solar, así Sí, asfalta el campo. Mm. sí, luego está la disponibilización de metales pesados. Hay cierto tipo de plantas que en cuanto ves que hay herbicida y esas plantas, las plantas que no pueden matar con el herbicida, esas son especialistas en que el herbicida y los metales pesados, ¿de acuerdo? Los herbicidas son complejos, pero muchas veces yo, por ejemplo, he hecho lechuga, ¿de acuerdo? Y yo he hecho lechuga que podemos tener 60, 70 hectáreas de lechuga y claro, eran como 100.000 euros la temporada quitarle la hierba a mano, ¿de acuerdo? Porque la lechuga no puede crecer con una hierba. Entonces, pues entiendo que un convencional, pues, ¿sabes? Si va a coste a vender lechuga barata, ¿de acuerdo? Que bueno, que nosotros la hacíamos ecológica y al final acababa en el mercado como convencional, porque en ecológico no la pagaban tanto. Pero que el tema de los herbicidas, esto es una cosa, y por eso esto lo llamamos agricultura de proceso y agricultura integrativa. ¿El herbicida nos gusta? No. ¿Es bueno? No. A nivel de manejo y tal, a ti te hace el apaño y si te lo quitas te hace un roto. Pues a lo mejor es un proceso, pero si lo quieres quitar, el camino, es experimentar. Es que la agricultura tiene eso.
Una finca abandonada de secano que tiene mucha piedra, con olivos, ¿se puede recuperar? Supongo que sí, en unos años estoy averiguando las plantas que tienen para averiguar qué tiene o qué le falta. Claro que se puede, claro que se puede recuperar, y más con olivos. Eso tenemos un compañero en Tarragona que estaba así, tenía unos olivos centenarios abandonados y al final en los alrededores todo el mundo había puesto variedades nuevas. Y de repente él empezó a salir con esta oliva, esta aceituna que es para aceite, que en la zona de Cataluña era clásica y tal, y ha ganado un par de concursos de aceite de oliva en Francia y tal. O sea, porque está haciendo algo único, ¿no? Entonces, unos olivos viejos o Alejandro, que vendrá el miércoles, os podrá contar cómo Parras superior en el desierto de Sonora a los 25 años hacerlas producir como Parras de 12, ¿no? Es como se puede rejuvenecer los vasos vasculares de las plantas, se puede hacer cositas. Y lo de la hierba, muy bien. Estudiarla y ves qué indican y todo eso. ¿Está bien usar compost o es mejor el uso de adventicias como abono verde? Eh, Depende, yo en el huerto a lo mejor si utilizas las cosas en más cantidad, yo en industrial, por ejemplo, el compost y ese tipo de cosas, estiércol y todo eso, yo materia orgánica de fuera no pongo, yo lo hago con abono verde, de adventicia o de cultivo o sembrado, ¿de acuerdo? Pero normalmente como compost y todo eso de calidad es complejo conseguir, prefiero no utilizarlo y temas de, pues, dependiendo de lo que esté hecho el compost, eso atraerá, ¿de acuerdo? Pero si el compost es tuyo y tal, dale para adelante porque esas plantas están hechas con plantas del sitio, la microbiología es la del sitio, los minerales están disponibilizados que son del sitio, o sea, sería ideal. Por ejemplo, ese tipo de hacer un compost en zonas de suelos salinos, hacer un compost de las plantas salinas, ¿de acuerdo? Te va a dar la microbiología y te va a dar una potencia, que no es el rollo este del té de compost por el té de compost, el lombricompost y todo esto, ¿sabes? Que eso es insumismo, ¿de acuerdo? Por eso, cambiar el chip y empezar a decir, hostia, si este se dedica a ¿sabes? Como esto es un puntos todo el rato. Perdonad que ya nos pasamos de hora, arbequinas son centenarios con muchos chupones. Por eso, eso te tienes que buscar un podador bueno. Los viejas escuelas son los mejores para aprender, que es lo que yo he hecho. A mí el que me enseñó ya no me va a enseñar el pobre hombre, el rescoldo, y me enseñó a podar, que luego hablas con los podadores, le dices lo que te decía el viejo y te dice los podadores, hostia, pues eso está bien pensado, ¿no? Entonces búscate un podador viejo y que sea bueno y dale, o sea, y guía a los árboles para que produzcan, ¿no? Usaría humus para inicio de cultivo en invernadero y ecológico. Se podría utilizar, de acuerdo, pero como te digo, yo a lo mejor haría compost ¿sabes? Como utilizaría menos. Poner así mucho depende, es que con lo que hablamos otra vez, depende de cómo esté el suelo, depende de lo que venga, ¿sabes? Como si tiene una caída de producción y entre los costes te entra, pues claro, como va a decir que no, ¿no? Es como que mal no le va a, o sea, mal no le va a hacer, tampoco le va a hacer el súper bien, ¿no? Pero eso no es receta, no es si pondría o no pondría, es entender el sistema y decir cómo lo arranco y empezar ahí paso a paso, pum, 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 pum. ¿De acuerdo? Pues si no tenemos ninguna pregunta más, nada, te hemos robado 15 minutos más de la cuenta, Madai. Muchas gracias Bueno, por, ya muchas gracias por habernos dedicado tu tiempo y tu conocimiento. Y nada, si te quieres despedir, mm, muchas gracias a todos por estar aquí y por poner un pie en el cambio. nada, pues nada, Buen inicio. seguimos en contacto por el grupo. Yo voy avisando no quiero ser pesado, pero voy avisando un poco porque la gente que entra nueva no ve lo viejo, ¿de acuerdo? Os voy poniendo las cositas. Mañana tenemos una entrevista súper interesante con Federico Fiori, que es un compañero que produce arroz y cereales. Tiene experiencia en Roller Crimper y el tipo es un artista haciendo vino natural. Entonces
Mañana, si os interesa el mundillo del vino, tenemos aquí un crack. Venga, que tengáis buena noche. Buenas Roberto. noches.